En cápsulas anteriores hemos trabajado con vectores y matrices. Estos tienen en común que son objetos de estructura sencilla. Hoy trabajaremos con otro objeto de estructura sencilla, los arrays. Un array es, al igual que los vectores y las matrices, un objeto de estructura sencilla que puede tener cualquier número de dimensiones. Por ejemplo, un array de una dimensión lo va a constituir una matriz. En este ejemplo, vamos a crear un objeto llamado tabla a través de la función array. En el primer argumento estamos definiendo los elementos que van a formar parte de este array a través de un vector. 4 elementos. Y en el segundo argumento vamos a definir las dimensiones. Con el argumento dim estamos diciendo a través de un vector que vamos a contar para este array de una dimensión con 2 filas y 2 columnas. Y visualizamos cuál es el resultado. Y esto nos recuerda a una matriz, un arreglo de 2 filas y 2 columnas. Esto proviene de este ejemplo que tenemos por acá. Es un estudio en el cual se hizo la comparación de la cantidad de personas que fallecían de un grupo de pacientes que tenían tuberculosis extrapulmonar y otros que presentaban tuberculosis pulmonar. Como podemos ver, al hacer la comparación de los porcentajes, los pacientes con tuberculosis extrapulmonar, en ellos hay un mayor porcentaje de pacientes que fallecieron, 30.44 contra 19.47, que corresponde a la proporción de pacientes que fallecieron que presentaban tuberculosis pulmonar. Esta es la primera matriz. Los datos, entonces, yo quisiera para la matriz que tengo asignarle estos nombres a filas y a columnas. Para ello voy a utilizar las funciones row names para el objeto tabla, creando un vector que tiene las dos etiquetas y en el orden que se necesita. TB extrapulmonar, que sería la primera fila, y TB pulmonar, la segunda fila. Para el caso de las columnas, call names, el mismo objeto, voy a echarlos a correr y ahora visualizo la tabla o el array o la matriz de esta forma. TB extrapulmonar, 446 pacientes fallecidos. Por el momento solo me interesan los conteos. Y TB pulmonar, 241 pacientes fallecidos. Bueno, ahí he creado entonces las etiquetas para definir las filas y las columnas. Pero ¿qué sucede si lo que yo quiero es crear un array de 2 dimensiones? Y es ahí donde vamos a ver la importancia de utilizar el comando array. Aquí tengo el mismo análisis, pero estoy haciendo un análisis estratificado. Eso quiere decir que estoy separando a esta totalidad de pacientes que corresponden a 2.703 pacientes por si tienen diagnóstico positivo o negativo de VIH. Se supone que un paciente con diagnóstico de VIH y que además tiene tuberculosis probablemente tenga una mayor probabilidad de fallecer que un paciente con tuberculosis que sea de diagnóstico VIH negativo. Y al hacer entonces los conteos cruzados estratificados por esta tercera variable, aparecen aquí las siguientes frecuencias. Y lo que quiero es hacer un array que contenga por separado la tabla cruzada para diagnóstico de VIH positivo y la tabla cruzada para diagnóstico VIH negativo. Es así que voy a definir estos valores que aparecen acá y la forma en la que los voy a definir es tomando en cuenta que el llenado en el array va a ser a través de columnas. Es decir, agoto esta columna, luego me paso a esta, luego a la del segundo elemento del array y luego acá. Eso quiere decir que debo ingresar entonces 284, 127, 504, 349, 162, 114, 515 y 648.
esos elementos en el vector correspondiente al array, en el argumento de sus elementos, en ese orden. Y aquí lo voy a visualizar simultáneamente. Pues resulta que para estos elementos que tengo acá, yo los voy a ingresar como 284, 127, 504, 349, 162, 114 y así. Y bien, aquí está entonces que ahora el segundo argumento, que es de las dimensiones, siempre va a definir en primer lugar las filas, las columnas, y el tercer elemento que no teníamos en el primer ejemplo va a corresponder a la cantidad de dimensiones. Para este caso yo pues voy a trabajar únicamente con 2 dimensiones. Este va a ser entonces dos matrices que van a estar separadas en un mismo objeto. Aquí estoy asignando a un objeto llamado stratos, y al visualizar el objeto de stratos tengo pues precisamente las 2 tablas cruzadas, la correspondiente a los pacientes VIH positivos y a los VIH negativos. Pero ¿cómo voy a hacer la asignación de los nombres de filas, de columnas y de las dimensiones? Aquí, por ejemplo, yo debo decir que estos son los pacientes VIH positivos y estos los VIH negativos. Bueno, primero veamos los atributos del array. El modo, dado que los elementos que tenemos acá son números, entonces este va a tener un modo numeric. Y esto lo pedí tanto para el objeto stratos, que es el array de 2 dimensiones, como para el objeto de 1 dimensión, que es el objeto tabla. Y en el caso de length, aquí vamos a tener la cantidad de elementos que presenta cada uno de los objetos. El array, que tiene 8 elementos, y la tabla, que tiene únicamente 4 elementos. Y la función dim para estos 2 objetos nos da que para el array de 2 dimensiones, pues obviamente tenemos 2 filas, 2 columnas y 2 dimensiones. Y para el otro, que era una matriz, 2 filas y 2 columnas. Usando la función dimNames podemos asignar esos nombres, y esto lo vamos a hacer a través de un objeto complejo que no tiene nada en común ni con las matrices, ni con los vectores, ni con los arrays. Y esto porque es un objeto de estructura no sencilla. Y este comando se llama list. Aquí voy a incluir elementos que pueden ser elementos de diferente tipo. En este caso son del mismo tipo, son 3 vectores. Entonces defino que quiero una lista, en primer lugar, que tenga este vector con las etiquetas de las filas, extrapulmonar, pulmonar, y el segundo elemento, que es otro vector, va a tener las etiquetas de las columnas, fallecido, vivo, y el tercer elemento va a tener las etiquetas de las dimensiones, en ese orden. Y es así que ahora aquí pues utilizo el comando dimNames para el objeto stratos y puedo visualizar el objeto stratos. En este caso ya tenemos definidas o ya tenemos etiquetas para las dimensiones, para las filas y para las columnas. Y vamos a trabajar ahora con algunas operaciones para este array, ya que lo hemos creado. Por ejemplo, yo quiero extraer algunos datos de este array. Y para ello pues hago referencia al nombre del objeto, que es mi objeto array. Y sé que y recuerdo que el primer elemento va a ser el elemento de la fila, el segundo elemento la columna y el tercer elemento la dimensión. Si es que acaso yo quiero llamar únicamente a los pacientes VIH con tuberculosis pulmonar y que son fallecidos, pues yo los ubico en el ejemplo que tengo por acá. Pacientes VIH con tuberculosis pulmonar fallecidos. Esto es 127 pacientes. ¿Cómo hago referencia a esos pacientes en particular? Estoy diciendo de que están aquí en la primera matriz, en la primera dimensión, en pacientes VIH positivos, que tienen tuberculosis pulmonar
Bueno, pues tuberculosis pulmonar, eso está en la segunda fila. Y que están fallecidos, esto está en la primera columna. Este valor que aparece acá de 127 corresponde a este que yo veo por acá. Entonces ya he llamado adecuadamente a este elemento particular. Luego, quisiera visualizar solo los pacientes VIH negativos y calcular los porcentajes de fila. Bueno, pues aquí tengo la función, aquí tengo el nombre del array, sus elementos entre corchetes. Estoy hablando de los pacientes VIH negativos. Esto es la segunda dimensión y no estoy especificando que quiero alguna fila o alguna columna en particular. Por lo tanto, esto lo dejo en blanco, el elemento de la fila, coma, el elemento de la columna, y solo indico que quiero la tabla de contingencia correspondiente a los VIH negativos. Luego, esta función va a estar anidada en otra que sería el prop table. La primera función termina acá y esta prop table tiene esta coma para separar al siguiente argumento que me está diciendo que se van a calcular los porcentajes por fila. Por eso tengo el valor de 1. Porcentajes por columna sería el valor 2. Y si no quiero calcular porcentajes por fila ni por columna, sino porcentajes por el total de elementos de la tabla de contingencia, dejaría ese argumento en blanco y no pondría la coma. Entonces aquí tengo prop table para los pacientes VIH negativos. Y esto nos está diciendo que fallecen aproximadamente el 23.9% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar cuando se es VIH negativo y el 14.15% de los pacientes con tuberculosis pulmonar cuando se es VIH negativo. Si lo que yo quiero es visualizar únicamente las columnas de vivo, bueno, entonces voy a dejar en blanco la correspondencia de las filas y de las dimensiones, pues lo único que quiero es las columnas de vivo. En este caso lo estoy haciendo de esta manera. Estoy restando bueno, aquí debo de restar la primera columna, porque yo solo quiero visualizar las columnas de view. Y en la primera columna recordamos que están los pacientes fallecidos. Echo a correr este comando y aquí tengo únicamente pacientes VIH positivos y VIH negativos que están vivos. Lo voy a corroborar. Tuberculosis extrapulmonar vivos, 504. VIH positivo, sí, aquí está, 504. Y bueno, entonces ahí he hecho referencia a algunos elementos en particular, pero también puedo hacer uso de la función apply para hacer una manipulación del array. La función apply nos va a presentar los siguientes argumentos. Para ello tengo en primer lugar el primer argumento, el nombre del array, separado por una coma. Aquí voy a hablar de los elementos de interés y finalmente una función preestablecida en R, como podría ser la media, la suma, la desviación estándar, el summary, etc. Para ello estoy diciendo en este ejemplo que voy a aplicar al array stratos para las columnas, ¿sí? Voy a hacer una suma de pacientes VIH negativos y VIH positivos. Esto es, entonces, al echar a correr este comando, el siguiente resultado. Estoy diciendo, entonces, sin importar si son pacientes VIH positivos y VIH negativos, yo quiero hacer una suma de las columnas que tengo por acá. Esto sería que me hiciera una suma de todo esto y una suma de todo esto. Es así que yo tengo el valor acá de 687 fallecidos y por otro lado 2016 sobrevivientes. Lo corroboro por acá y aquí están los mismos valores, 687, 216.
Si lo que quiero ahora es sumar las filas, es decir, cuántos pacientes con tuberculosis extrapulmonar y TB pulmonar hay, bueno, lo voy a visualizar de primero por acá y esto lo puedo obtener del primer cuadro. Esto sería 1465 y por otro lado 1238. ¿Cómo llamo a esa función? Bueno, entonces escribo apply el array stratos y la dimensión a la que voy a hacer referencia va a ser a la dimensión 1, que esto es las filas. Sumar. Y ahora tengo los valores que ya había revisado en Excel. 1465 pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Esto es la suma de las filas. Y 1238 con tuberculosis pulmonar. Si lo que yo quiero saber es cuántos pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar que sean VIH negativos, de primero en estratos debo pensar que me voy a referir a un subconjunto de datos. Entonces, al igual de lo que se estaba haciendo antes de utilizar el comando apply, aquí estoy definiendo en primer lugar lo siguiente. Pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar que sean VIH negativos. Estoy definiendo que sean VIH positivos. Estoy definiendo que solo quiero la primera dimensión. Dejo esto en blanco, las filas, las columnas. Y yo estoy diciendo que solo quiero la dimensión que contiene o la tabla cruzada de los pacientes VIH positivos. Y esto es la primera dimensión. Luego, pues lo que quiero hacer es una suma de las filas de pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Y utilizo siempre el comando sum. Para ello, antes de echarlo a correr, lo que estoy haciendo es hacer una suma de esto y esto, que serían 788 pacientes con tuberculosis extrapulmonar y con tuberculosis pulmonar 476. Echo a andar esto y aquí están. Esos fueron los resultados que he obtenido. También se utiliza este comando cuando lo que se quiere hacer es un estadístico para estas tablas estratificadas. Por ejemplo, calcular el valor P del test de Mantel-Haenszel o podría ser la prueba de homogeneidad. Y esto es para saber si la diferencia que tenemos, por ejemplo, de la mortalidad que es más alta en tuberculosis extrapulmonar. Si esas proporciones, la proporción de fallecidos y vivos, por ejemplo, en estos dos grupos, difiere significativamente, lo podemos hacer a través de un test de chi cuadrado. Pero si queremos saber si esa proporción sigue variando cuando estratificamos por una tercera variable, en este caso es el ser VIH positivo o VIH negativo, se utiliza el test de Mantel-Haenszel. Y aunque no daré detalles sobre este test en esta cápsula, pues aquí lo he hecho andar. Mantel-Haenszel test para el array llamado stratos. Solo puedo trabajar este test de Mantel-Haenszel si he definido previamente un array como el que tenemos. Y pues aquí tengo el resultado del valor de probabilidad, que es altamente significativo. También podemos utilizar otras opciones para visualizar las tablas estratificadas. Por ejemplo, ftable del array stratos nos presenta la visualización un tanto diferente. Aquí la tenemos, VIH negativos, VIH positivos. Y con el comando proptables stratos, si hago la definición de dos elementos, aquí estoy haciendo entonces estos cálculos de porcentajes por dimensión, porcentajes en primer lugar de filas, pero tomando en cuenta que voy a hacer la separación por las dimensiones. Esto es, de los pacientes VIH positivos, fallece el 36% que presentan tuberculosis extrapulmonar contra el 27% de los que presentan tuberculosis pulmonar, tal y como se presenta en este caso. Con esto hemos trabajado con funciones muy usuales para utilizar arrays.